Vos hablaste de dos tipos de impresión, en este caso, ¿cuáles son? Entonces tenemos aquellas que se llaman de burbuja, bubble jet, o las que son por mecanismo piezoeléctrico. Vamos a ver, ¿qué es esto de piezoeléctrico? A ver, vamos con Mirá, ese. Fíjate, el Magiclick es un dispositivo de cocina que, perdón por el chivo, ¿no? Pero es un dispositivo de cocina que se usa mucho. A todo color el tuyo, por lo A que todo veo. color, sí, este encendedor a todo color, ahí lo tenemos. Pero bueno, esto no es lo importante, sino que los encendedores nuevos también tienen algún mecanismo similar al del Magiclick. Es un dispositivo piezoeléctrico. ¿Cómo es esto? Acá lo tenemos totalmente desarmado a nuestro encendedor. Fíjense que el mecanismo es bastante sencillo. Tenemos aquí un botón, y esto adentro tiene una resortera, lo que hace es acumular energía mecánica hasta que se produce un disparo y entonces por este cable salta una chispa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se produce este disparo? Bueno, esto es sencillo. Aquí adentro hay un metal piezoeléctrico que tiene una particularidad muy interesante. Cuando lo golpeas, libera energía. Bien. O sea, cuando intentás deformar al material, libera energía, y bastante energía. Pero además funciona también al revés. Cuando le pones energía, se deforma. ¿Esto qué quiere decir? Que este mecanismo, tanto del Magiclick como de los encendedores electrónicos, así se lo llama, aunque no tienen nada de electrónica, cuando golpeamos la pieza piezoeléctrica, dispara la chispa. Ahora bien, imagínate un tubo. Sí. Y para eso vamos a utilizar el viejo gotero. truco exacto, la pipeta, el gotero, etc. Esto es bastante conocido por todos nosotros. Presionamos la bombillita, estamos generando vacío y al soltarlo, esto va a absorber el líquido que estamos absorbiendo. Y luego vamos tirando y por goteo va a ir cayendo el líquido. Bien, ahora imagínate que esto estuviese dentro de una impresora y que tuviéramos muchísimos de estos tubos, obviamente muchísimo más pequeños desde ya. Ahora, ¿cuál sería el elemento que ejerce esta presión para que la tinta salga? Bien, acá podemos tener un material piezoeléctrico que haría las veces de mi dedo y al inyectarle una cantidad de energía suficiente se va a enangustar y de esta manera va a ejercer por presión, va a lograr que se rompa la tensión superficial del líquido en la punta y va a liberar una gota. Esa es la forma en que la impresora va liberando gotas sobre el papel a medida que va recibiendo esa presión. Esos impulsos eléctricos que se transforman en presión de goteo, digamos así. Bien. Entonces, ahora, ustedes ven esto. Bueno, con las impresoras de este tipo no tiene nada que ver, no es tan así. De hecho, las impresoras más viejas ya, de chorro de tinta en forma genérica y piezoeléctrica inclusive, solían tener 32 inyectores. Y de ahí, en más, 32, 64, hoy por hoy hay cabezales de inyección de tinta por este o por otro mecanismo que pueden llegar hasta 3.000 inyectores. Obviamente estamos hablando de impresoras fotográficas de altísima calidad. Pero este es entonces un método, el del Magiclick, el del mecanismo piezoeléctrico. Hay otro. A ver, ¿cuál es el otro que tenemos para este tipo de impresión? El otro es el sistema de burbuja, el bubble jet. ¿Cómo funciona? Bueno, una vez más, imagínense que tenemos el tubito donde vamos a tener la tinta que tiene que ser liberada en forma de chorro, en realidad es en forma de microgotas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que salga esta tinta? Se calienta este tubo muy cerca del punto de inyección y entonces se genera, al calentarse la tinta, se genera una burbuja de aire. La burbuja de aire en determinado momento desplaza la tinta Tiene y que hace... salir por algún lado. Exactamente. Entonces, con un impulso eléctrico se calienta, sale la gotita y luego se desconecta la energía y al enfriarse entonces se vuelve a llenar el ducto con tinta. Ahora bien, lo curioso de esto es quién y cómo descubrió esto del bubble jet que revolucionó todos estos mecanismos de impresión. A ver, ¿cómo empezó esto? Porque bueno, todo tiene un principio. Sí, y vos sabés que muchas veces en quién lo inventó hay un poco de mito en todo esto, ¿no? Y nunca Todos se quieren sabe. adjudicarse el derecho de autor. Pero bueno, podemos decir, y por lo menos así la bibliografía en general y las patentes lo dicen, que Canon ha sido el inventor del sistema de inyección por burbuja térmica. Y algunos dicen que fue bastante casual, que estaban trabajando con un soldador, un dispositivo bastante común, por lo menos para aquellas personas que trabajan en electrónica, en electricidad. Claro. Esto tiene muy caliente la punta, yo lo toco, pero no hay que mantener allí el dedo porque nos quemamos. Esto sirve para soldar, ¿sí?
Bien, dicen algunos que tenían una jeringa con tinta, así que nosotros vamos a ir repitiendo esto del experimento, a ver si esto es real. Vos decís que esto lo descubrió por casualidad. Absolutamente, con muchos descubrimientos. Muchos descubrimientos, pero no todo es de casualidad en la vida. Así que ingresá en www.ita.com.ar e informate sobre la carrera de técnico en hardware de PC o la carrera de técnico en redes informáticas. No te dejes librado al azar, no busques que las casualidades hagan que todo llegue a tu vida. Vos acercate a la información, comunicate al 0810 222 4444, ahí vas a ser técnico en solo 10 meses y te vas a convertir en tu propio jefe y a lo mejor en un nuevo inventor de cosas, ¿no? Totalmente. Mirá que muchas de las patentes y muchos de los inventos, como dijimos, salen a veces casi de casualidad. Bien, vamos a pedirle a la cámara que tome un poco de cerca la punta, el soldador y el papel. Estoy utilizando un papel absorbente de cocina simplemente para no enchastrarnos nosotros. Vamos a ver si esto es cierto. Dicen que estaban trabajando entonces con una jeringa, con tinta, y que por una de esas casualidades llegaron a apoyar la punta en el soldador. Mirá. Fíjense. Apenas tocó. ¿Ven lo que pasó, no es cierto? Se disparó, entonces ahí vemos las chorreaduras de tinta. Se dispara entonces al calentarse. ¿Y por qué es esto? Es muy simple el principio. Se calentó entonces la tinta que teníamos allí, esto generó una burbuja y por lo tanto por sobrepresión inmediata esto es expulsado en forma de gotas. Es parecido a lo que nos pasaba accidentalmente con las viejas lapiceras de pluma, ¿no? Que uno la tenía siempre y te caía la gota sobre el papel. No era lo que queríamos, pero pasaba. Bueno, precisamente en aquellos métodos que eran los más viejos, la tinta en principio no se caía de la pluma por justamente la tensión superficial que todo líquido tiene. ¿Vieron cuando la canilla no queda del todo cerrada y parece que se empieza a estirar la gotita, pero no se rompe, porque la tensión superficial evita que por gravedad caiga el agua, hasta que llega un momento que el peso es insuficiente, supera la fuerza de la tensión superficial, se rompe la tensión superficial y cae la gotita. En el caso de las plumas viejas, las plumas fuente, entonces la tensión superficial impedía que la gravedad hiciera que la tinta cayera. Pero claro, al tomar contacto con el papel se rompe. Y la absorción misma del papel hacía que eliminara tinta. Efectivamente. Pero bueno, a veces no era tan así y lográbamos tener un enchastre bastante interesante en nuestra mesa. Bueno, de hecho después para eso fabricaron los papeles secantes, ¿no? Claro, efectivamente. Para ir limpiando la pluma que nos quedaba chorreada. Ahora bien, imaginémonos que este principio, que nosotros lo hemos demostrado acá en forma práctica, pero que se vio muy claramente, manejado inclusive en algunos cabezales por miles de inyectores, tiene que ver con inyectores realmente muy pequeñitos y con un sistema térmico que realmente tiene que ser bastante complejo. Ahora bien, nosotros hablamos de máquinas que son capaces de imprimir inclusive fotografías y con muy buena calidad, con muy buena resolución, lo que implica obviamente que vamos a manejar color con muy buena calidad y muy buena resolución. Y este es un momento ideal para recordar los temas de color. Así es, habíamos visto en programas anteriores cuando hablábamos de la fotografía cómo se formaban los colores a la hora de que la pantalla interprete los colores mismos de la foto. Vamos a ver ahora cómo lo interpreta una impresora. Ahí está. Y entonces teníamos diferentes mecanismos de coloración. Habitualmente, para las impresoras, habitualmente no, siempre, las impresoras utilizan un sistema de coloración que es un sistema sustractivo. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos luz blanca para poder ver los colores. Si nosotros una hoja impresa apagamos la luz y estamos en total oscuridad, no vamos a ver absolutamente nada. A diferencia de los monitores que emiten luz y son por lo tanto sistemas aditivos. ¿Esto qué quiere decir? La luz blanca es absorbida por los materiales. Estos materiales absorben una parte de radiación del espectro de frecuencias que genera todo el arco iris completo y una parte no la absorbe, rebota. Ese es el color que nosotros vemos. Entonces, los sistemas que se utilizan son los llamados CMYK. Vamos a ir paso por paso. ¿Por qué la C? Vamos a tratar de verlo con una cámara en cercanía. La C viene de cian. Cian es un color, vamos a ver, más o menos parecido a un celeste cielo, pero no es celeste, ¿sí? Es un color primario dentro del sistema de coloración CMYK. Yo ahora les estoy mostrando otra capa
que corresponde al magenta, y aquí lo tenemos. Fíjense